Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros, por compartir este rato de tertulia, de análisis, de darle la vuelta en definitiva a todas aquellas noticias que constituyen la actualidad diaria y que ya tratan sobradamente nuestras publicaciones y otros medios, claro, Economía Digital, Finanzas.com, etcétera. Nosotros lo que nos dedicamos es a coger estas noticias e intentar pillarles la parte de atrás. Esta semana, obviamente, va a ocupar un lugar protagonista los ecos de la Asamblea de la OTAN, el gran acto esperado por el gobierno, no solo por el gobierno por razones propias, también por la ciudadanía, dada la situación de tensión bélica en la que se encuentra una parte muy importante de Europa. Y vamos a analizar, vamos a darle un poco la vuelta a los acuerdos, los no acuerdos, todo aquello que haya derivado de esta asamblea, de esta magna cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se ha celebrado estos últimos días, estos días pasados, la semana pasada o esta semana, depende de cuando ustedes conecten este vídeo o este podcast en Madrid. También vamos a intentar adelantarnos algo al debate sobre el Estado de la Nación que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados el día 12, 13 y los días 12, 13 y 14 de julio y que, agárrense, si no estoy equivocado, es el primer debate sobre el Estado de la Nación que se hace al menos en 3 o 4 años, si no estoy equivocado. Pandemia mediante, por supuesto. Y otras noticias que también componen, lógicamente, la actualidad o el mainstream de esa actualidad que nosotros nos pretendemos desmenuzar. Todo ello lo vamos a hacer con nuestros invitados. Alejandro Ramírez. Alejandro, ¿qué tal? Hola, Juan, muy bien, buenos días. Y Bernat García. Bernat. Hola, buenos días a todos. ¿Os parece? Empezamos. Venga. Pues vamos a empezar con la Asamblea de la OTAN. Quisiera conocer un poco la impresión que os ha dejado esta reunión, aquello que consideráis que ha sido lo más importante, con lo que tenemos que quedarnos en nuestras cabezas, y aquello que a vuestro juicio se puede deducir de esta reunión al más alto nivel, esta cumbre de jefes de Estado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y que va a tener incidencia en los próximos días. Alejandro. Bueno, ese documento final, que es una hoja de ruta de por dónde van a ir las relaciones en los próximos años, señalando lógicamente claramente a Rusia y a China como los principales países a tener en cuenta, parece que ha sido esa definición de este nuevo eje del mal, es lo que ha centrado la Asamblea. Yo me quedaría, pues con la ampliación, el hecho de que dos países tradicionalmente neutrales como Suecia y Finlandia pues hayan dado este paso. Que Erdogan, Turquía, haya levantado el veto, pero eso vamos a ver lo que nos va a costar, porque lógicamente el presidente turco no da ningún paso si no sabe que por detrás se va a cobrar. Y luego hay unas grandes expectativas que se han creado que, no sé, soy bastante escéptico sobre ellas. Primero, sobre las relaciones bilaterales España-Estados Unidos. Ahora parece que se abre una nueva era magnífica y es que nosotros nos vamos a ser un socio prioritario para los Estados Unidos. Si ha cambiado esta circunstancia es por la guerra de Ucrania y que tiene necesidad de ampliar sus fuerzas en Europa y por eso Biden se muestra más receptivo. Ya de una ocasión he dicho que España es un cuartel más para Estados Unidos y lo que quiere es ampliar el número de tropas y por eso ahora se ha acercado a España. Si no estuviera esta guerra, pues lógicamente esos convenios bilaterales que desde el año 2001 no se habían renovado, pues seguirían sin renovar, porque si no es por la cuestión militar, pues no tiene mucho interés. Y se ha querido adornar con el tema de la migración del sur de Europa y tal, que ahí Estados Unidos, pues la verdad no pinta mucho. Y finalmente otra gran expectativa que creó el gobierno con la inclusión, ya por fin la OTAN mete bajo su paraguas de protección a Ceuta y Melilla, espero que no nos veamos en esa situación, que no tengamos que poner la prueba porque mucho me temo que
que nos llevaríamos una sorpresa bastante negativa. Bernat. Sí, estoy de acuerdo. Además, lo de la ampliación del acuerdo de Rota para España, creo que es uno de varios. Es decir, no va a fortalecer solo la base militar en España, sino que va a hacer en muchos puntos de Europa, y también ahí deberán negociar. Efectivamente, pues hay una mayor presencia militar de Estados Unidos en Europa, y entonces eso es lo que van a tener que acordar, y el gran lío en el que se encuentra el gobierno es aprobar eso, porque tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, tiene que sumar o a Podemos o al PP, ya veremos lo que pasa. Y este es un punto inicial. Yo creo que el balance, voy a ser más positivo de lo habitual, el balance de la cumbre de la OTAN para el gobierno es netamente positivo. Es decir, o no todo lo negativo que podría ser. No hay, como se especulaba, una mención explícita a Ceuta y Melilla. Esas aspiraciones de máximos con el nuevo concepto estratégico no están. Pero bueno, hay un consenso de que la integridad territorial también en esas ciudades pues está garantizada. Y luego, más allá de lo que se extraiga en la OTAN, del acuerdo del concepto estratégico, está claro que la cumbre ha sido un éxito de organización, y sobre todo no ha pasado aquello que hablábamos algunas veces, ¿no? Que era la posibilidad de que Podemos o una parte del gobierno hiciera un ruido excesivo y quebrantara, digamos, incluso con manifestaciones y tal. Bueno, se convocó una manifestación el domingo pasado, previa a la cumbre de la OTAN. Fue un fracaso. Creo que eran 2.000 personas contra la OTAN y 20.000 y pico contra el aborto, una manifestación paralela que había. No ha habido movilización. Las críticas de Podemos han sido todas con la boca pequeña. En este punto sí que ha sido, creo yo, un éxito para Sánchez, que ha conseguido, sí, aunque él atribuye a estas conspiraciones, estos rumores de que se busca una carrera europea a los cenáculos de la derecha mediáticos y económicos, lo que está claro es que él ha dado una buena imagen internacional. Otra cosa es cómo vaya a desembocar esto en política doméstica y nacional, porque las fotos pasarán y ahora sigue teniendo el mismo problema que tenía antes, que es que estos acuerdos, ese aumento del gasto en defensa, tiene que tirar para adelante y tiene que hacerlo con una mayoría en el Congreso de los Diputados. No sabemos si Podemos entrará en el redil, ellos dicen que no. Es muy difícil que el PP se vaya a... Porque es verdad que sería extraño que el PP votara en contra de un acuerdo netamente de colaboración con Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es un trámite que es el que está ahora Sánchez y el que debe sacar adelante. Yo quiero recordar a nuestros oyentes o televidentes, o como se diga, que con motivo de esta asamblea, el Grupo Economía Digital ha publicado dentro de la revista Medium un número especial dedicado a la encrucijada de la defensa, que ustedes pueden encontrar sus contenidos, pueden solicitarlo a través de Economía Digital, la encrucijada de la defensa, un número en el que contamos con 14 estupendas firmas, si no he contado mal. Aparte de nuestro libro, que quería comentarlo también con vosotros, a mí me gustaría que plantearais algunos temas que a mí me han surgido a raíz de esta asamblea. Se dice en muchos casos que que supone un cambio estratégico. Hasta ahora Rusia tenía las características, estaba calificado como un potencial aliado, esa era la doctrina. Aquí pasa a ser claramente calificado como un adversario. Y también China, que no ha perdido la ocasión de criticar esta nueva hoja estratégica de la OTAN, diciendo que ha vuelto a los tiempos de la Guerra Fría. Ha vuelto la OTAN con su documento estratégico a dividir el mundo en dos bloques, que eso no es el futuro, que eso es el pasado y que es un gran error.
algún análisis. Estamos de nuevo en tiempos de la Guerra Fría, estamos en tiempos de Guerra Caliente, pero este documento estratégico realmente para que acabemos de convencernos, nos sumerge en ese escenario. Bueno, no sé, yo creo que el gran beneficiado, irónicamente hablando, es China también, porque hay que recordar que cuando, ya no nos acordamos, pero hace un año se perdió Afganistán y hubo una retirada de Estados Unidos de Kabul y cayó en manos de los talibanes. Se realizó acto seguido, un acuerdo entre las grandes potencias occidentales donde se dirimía que el objetivo o militar o de inteligencia o la patata caliente estaba en el Indo-Pacífico. Donde ahí era la guerra que se debía dar, y Biden justificaba que a partir de ahora la estrategia debía ir en ese lado y ya no, digamos, en Oriente Medio, Oriente Próximo. Esos eran territorios menos estratégicos, digamos, para la defensa global de estos países, ¿no? Reino Unido, Estados Unidos y Canadá firmaron un acuerdo donde se comprometían a una política de defensa y estrategia conjunta en el Indo-Pacífico, abandonando esas regiones. Es decir, todo el mundo miraba ahí, todo el mundo estaba pendiente de qué iba a pasar con Taiwán, todo el mundo esperaba que la patata caliente fuera esa, hasta que irrumpió de repente la guerra de Ucrania, que eso lo cambió todo, efectivamente, y eso giró. Entonces, hombre, China está en el lado opuesto de la OTAN, evidentemente, y lo seguirá estando, pero yo creo que hace un año nadie pensaba que íbamos a tener un conflicto como el de Ucrania, que iba a cambiar absolutamente las prioridades de la OTAN, ¿no? Sí, no creo que se pueda acusar a la OTAN de crear esta guerra fría o de crear estos bloques. Ha sido Rusia con su decisión unilateral de invadir Ucrania y de desembocar eso en una tremenda guerra, ¿no? Y en cuanto al tema de China y su inclusión dentro de la nueva estrategia de la OTAN, sí parece que haya sido Biden, lógicamente, Estados Unidos, el que ha presionado y el que, porque no todo el mundo estaba tampoco por esa labor, ¿no? Pero es verdad que ya esas tensiones, sobre todo en el plano comercial, llevan ya bastantes años tensándose con China, y ahora, bueno, pues ha visto aquí esta oportunidad también, pues, de ampliar un poco más ese frente de batalla. Y antes, con lo que comentaba de Pedro Sánchez, es verdad que la proyección internacional que tiene ha sido muy positiva, pero claro, ahora vuelve a la realidad y ahora ve cómo puede cumplir con esos compromisos. Me imagino que entrará ahora en una especie de bajón, porque después de unos días, pues tratándose solo como de Macron para arriba, ¿no? Pues ahora volver a la realidad y tener sentado en el Consejo de Ministros pues, a Garzón, a Belarra y a Irene Montero, pues me imagino que tendrá dificultades le va a dar pereza para eso, volver otra vez a la realidad, ¿no? Que ahora se ha visto como que yo solo hablo. Hombre, llegará Sánchez al Consejo de Ministros de Good morning everyone, empezará a hablar en inglés y los otros le dirán... Eso, la verdad, que también lo ha apuntado, el tema del idioma le ayuda bastante, ¿no? Sí. La fluidez, sí. El poder hablar perfectamente inglés, francés, sí. Pues quiera que no, ante un acontecimiento de este tipo, sí. Es clave, es fundamental, y eso totalmente le ha ayudado muchísimo, ¿no? Oye, yo insistir en un punto que me parece que comentaba Bernat, ponía más el acento Bernat, que es la organización. Yo creo que ahí tenemos que felicitarnos, que este es un Estado moderno, y el marco elegido, el Museo del Prado, para la cena principal, me quito el sombrero. Cenar al lado de las meninas, yo no he visto, y esa apuesta además por la cultura, por la tradición, por los valores, entre comillas, occidentales, no desde una perspectiva supremacista, sino lo que ha significado nuestra historia, me quito el sombrero. Pero eso hay que reconocer que fue espectacular, pero también es que España organiza muy bien estas cosas, ¿no? Que tampoco Pedro Sánchez ahora viene. Recuerdo las conversaciones de paz sobre Oriente Medio en 1991, cuando vino Gorbachov, Bush, y aquí en Madrid, que fue un éxito total también, ¿no? Y bueno, incluso en el plano deportivo, que recientemente hubo un partido, un River Plate Boca Juniors, que nadie quería asumir por los riesgos que podía conllevar, y aquí en Madrid se organizó
perfectamente, la seguridad fue espectacular. Bueno, que en ese sentido es verdad que es una ciudad y un país que podemos presumir de este tipo de organización. A mí lo que me ha dejado un poco frío en esta cumbre de la OTAN es que, no sé, ha habido momentos que me parecía un poco como una fiesta de fin de curso o una convención de directivos que se reúnen unas horas y después como premio, y no sé, con el telón de fondo de la guerra de Ucrania y viendo tantos familiares, hasta la nieta de Biden por ahí, incluida, un aspecto vacacional que no sé, que choca con la tragedia que estamos viviendo y con... Yo creo que eso es normal, ¿eh? Yo creo que todas este tipo de magnas reuniones sirven para la foto. Evidentemente, las negociaciones, los documentos se trabajan antes y aquí llegan a poner la firma. Llegan un poco con un contenido también vacacional y de relax, ¿no? Oye, compañera, compañero, vamos a Madrid unos días, ¿por qué no vienes y hacemos un poco de turismo? Teniendo en cuenta que además lo van a poner todo para nosotros, ¿no? Y las imágenes de Boris Johnson contemplando, mientras los demás estaban reunidos, pues admirando los cuadros, que es un señor que entiende además de arte, entiende de muchas cosas, aunque no pronuncia bien con frecuencia, pero el señor Boris Johnson entiende de arte, pues estaba bien, ¿no? Y a mí es una de las cosas que me llamó la atención. Un tema más político, para abordar, ya también lo habéis comentado, me parece de pasada, es que yo creo, es curioso, tenía que haber hecho yo sociología, me cachis en la mar. Es curioso cómo cambia la percepción de la gente, ¿no? Es decir, si uno mira simplemente por los elementos externos, el antiotanismo, el antiatlantismo ha desaparecido como de un plumazo. No sé si ha sido la guerra, no sé si ha sido los personajes que hoy lideran esa batalla, no sé si ha sido el cansancio de la gente que está por otras historias, pero ¿dónde está el OTAN no bases fuera? ¿Dónde está eso? Entre otras cosas porque los propios trabajadores de Cádiz están dando palmas con las orejas, gritando OTAN sí, bases más, si pueden ser el doble de las que han dicho. Pero ¿dónde está ese? Ni siquiera políticamente, ¿dónde están esos jóvenes que que enarbolaban esa bandera? Han desaparecido. Incluso he leído alguna encuesta sobre todo que incluso ya más allá de que se movilicen o no un domingo por la mañana, o un lunes, un martes, o no sé cuándo era, más allá de que se movilicen, las encuestas estaban mostrando un bajón tremendo en ese antiatlantismo. Es decir, la gente ya no estaba ni preocupada, ni siquiera en contra. Ya digo, no sé qué habrá sido. Bueno, y eso demuestra una vez más que la izquierda que tenemos está absolutamente al margen de la realidad que viven la mayoría de su electorado, lo cual se refleja en los pobres resultados, cada vez más pobres, que obtienen elección tras elección. Sus postulados son absolutamente minoritarios y ajenos. Tampoco quiero generalizar ni ir más allá, pero parecen, y también en esto de la OTAN, que están en otro mundo, que no están fuera de las necesidades y los deseos de una parte de... Ahí junto a lo que apunta Juan, yo creo que también, bueno, aparte de la guerra y tal, que ha cambiado esa percepción, pero creo que ha influido el hecho, vamos a recordar, que la OTAN es que estaba prácticamente desaparecida hace un par de años. De hecho, había suspendido hasta sus asambleas anuales esperando a que Trump perdiera las elecciones, porque las últimas cumbres con Trump fueron unas cosas esperpénticas. Iba insultando a todos los líderes políticos, que no ponéis dinero, que soy unos sinvergüenza, que esto se viene abajo. Y el ir a una cumbre de la OTAN se convertía prácticamente en una pesadilla. Amenazando con irse, que estaba... Y nadie quería. De hecho, recuerdo la que... OTAN son ellos. Y acababa la cumbre de la OTAN, y recuerdo una persona que acompañó a Pedro Sánchez de comunicación y tal, decía, es que no le hicieron ninguna pregunta sobre la OTAN. Es que todas las preguntas al acabar la rueda de prensa eran en clave nacional. ¿Y qué ha dicho Casado? ¿Y qué ha dicho no sé quién? ¿Y qué te parece esto? Cero interés la OTAN. De hecho, cuando España pidió el celebrar la cumbre, pues bueno, aquí se tomó un poco diciendo, bueno, ¿para qué tomamos esta decisión de una organización decadente que aquí, al contrario, lo único que nos va a servir es para que nos pongan colorado diciendo que no aportamos, que somos uno de los países europeos que menos aporta, etcétera, pero
el tema de la invasión, pues bueno, ha sido desgraciadamente para el ucraniano, pero positivamente para Sánchez un aliado, porque le ha dado una dimensión a esta cumbre que ni en sus mejores sueños podía imaginar que iba a tener esa trascendencia y que solo se hablara de OTAN y sin ningún tipo de referencia a otras cuestiones. Y además es una especie de consenso, y esto que lo hemos visto nosotros, pero al final es una campaña, una gran campaña mediática, que las imágenes del público ante discursos bastante sosos, digamos, en la OTAN, porque es verdad que no ha habido, digamos, tensión, el concepto estratégico estaba ya acordado antes de la cumbre, no había ningún gran tema de debate, todo el mundo estaba de acuerdo en cuál era el nuevo foco, ¿no? Tener un enemigo común tan claro, pues ya está, no está ni Trump, está Rusia, las fuerzas tienen que ir encaminadas a ese sitio. Y lo que es una alianza militar que se propone incrementar el gasto en defensa, que tradicionalmente ha sido muy discutido, ¿no? Al final se ha convertido casi en un show de imágenes en el Prado, en el Reina Sofía, en el Palacio Real, paseando por el Palacio, ¿no? El Palacio Real y el Teatro Real, es decir, algo que hace muy bien Sánchez, pero que no solo Sánchez, sino que es una puesta en escena también de la OTAN, ¿no? Que es la modernización casi de todo el aparataje, ¿no? de la cumbre, y es verdad que es difícil atacar a eso. Dicho aparte, el cambio sociológico que ha supuesto la guerra, es muy más difícil oponerse a la OTAN ahora que oponerse hace un año. Está claro porque tienes un país que está invadiendo Ucrania, que dice que va a utilizar armamento nuclear. Es difícil ponerse, digamos, en contra de la única potencia armamentística que es capaz de hacerle frente a eso, que es Estados Unidos, porque cuando hemos entrado a hacer las comparaciones, Rusia quintuplica y a veces por 10 veces en carros de combate, en tanques, en aviones, en misiles. Es decir, Europa no tiene capacidad de respuesta ante una expansión por parte de Rusia. Todo depende de Estados Unidos al 100%. Se ha visto claro, y eso es lo que hemos venido a jugar aquí. La OTAN es el acuerdo territorial que cedemos a Estados Unidos para que venga y nos defienda. O sea, no hay otra lectura. Y luego, yo sobre lo que tú decías de la crítica, claro, es que ¿quién es la izquierda esa que se puede oponer? ¿No? Es que la izquierda que puede movilizar ese antiotanismo, ese OTAN es que ahora ya no es el 15M, no llena las plazas, es que ese movimiento contestatario está ahora en el gobierno. No ha querido hacer ruido para no provocar una disolución o una crisis de gobierno que obligue a Sánchez a tomar medidas. Están desnotados y capitaneados por Yolanda Díaz en el acuerdo de coalición, que evidentemente ha sido lo más polite y lo más simpática con la OTAN, y se ha procurado no decir una palabra más alta que otra. Y luego, como tú decías, es que en Cádiz la izquierda kitschy está a favor. Está a favor de la base, a favor de que venga más mano de obra, a favor más contratos con Navantia. Más fragatas para Arabia Saudí, da igual el país. Da igual. Entonces, claro, puede salir la gente joven o los antiotanistas, pero ¿liderados por quién? ¿Liderados por quién? Porque todos están... Es que la izquierda está en una posición muy incómoda en este país, que están tocando poder. Será la última vez que toquen poder, y es que no puede levantar la voz, porque como levanten la voz se cargan y se tienen que ir. Y es que hemos visto ya que, es que ha pasado, en medidas económicas, en medidas sociales, es que han agachado la cabeza continuamente ante la otra parte. Entonces, ante esa es difícil que se pueda liderar o alborotar las masas en ese sentido. Y aquí incluso le citan sus dos demonios: OTAN no, base fuera, ¿no? Que sí. Ha sido el lema que han mantenido durante tantísimos años, y ahora tiene más OTAN y tiene más base y más presencia americana, ¿no? Que sería el momento de mayor oposición que tenían que tener, y en cambio, pues bueno, pues ahí están, ¿no? Como bien apuntas. En cualquier caso, vuelve el Sánchez puro, el Sánchez en toda su pureza, lo que significa el sanchismo. Firma, creo que en este próximo Consejo de Ministros o da luz verde, o en la próxima reunión del Congreso de los Diputados, acuerdos con Bildu, que son absolutamente antiatlantistas, por supuesto, con Podemos. Firma una ampliación
de las bases de Estados Unidos en España, firma etc., y a la vez le pide al PP que la apruebe lo que no puede aprobar con sus socios, pero mantiene a sus socios en el gobierno, insultando al Partido Popular como un partido que está en rebeldía institucional. Y eso parece ser, bueno, yo creo que sí, que tiene un coste para él, al menos como se ha visto en las últimas elecciones. En estado puro, anunció que en 2 años España llegaría o se pondría muy cerca de ese 2% del PIB de inversión en gastos de defensa que le exige la OTAN. Y ya cuando Johnson le dijo, póngalo por escrito, dice, bueno, me he dicho 2029, que quizá no me ha entendido bien, del 24 a 29, pues son 5 añitos. Que está bien, no sé si es un ritmo adecuado o no, es un ritmo lento, pero bueno, ha tardado 24 horas en rectificar, cuando le han pedido que, oiga, pero por escrito, por favor, salgamos de aquí con eso por escrito. Y, bueno, pues vamos al 29, que es una fecha más confortable, que de todas formas significa un esfuerzo para el gobierno español y más con los tiempos que corren. Pero sí. No, pero ya empieza con los juegos malabares también, ¿no? Ya para el año 2023 la aportación será mínima para intentar salvar los presupuestos antes de las elecciones. Y bueno, al final que se lo coma el próximo gobierno. Claro. O sea, al final va a firmar y en 2023 se asegura, no tiene margen presupuestario tampoco para estar hinchando presupuestos de defensa. A ver quién se lo va a aprobar, es difícil que se lo apruebe, no sé si va a haber presupuestos tal como está planeado, y en 2024 ya, señor Feijóo, ya decidirá usted. Ahí se queda eso. Ahí se queda. Pero es verdad que también Núñez Feijóo tiene que mantener una posición más firme frente a Sánchez, ¿no? Porque no le puede dar, por ser un partido institucional que esté a favor, pero no le puede dar un cheque en blanco y salir siempre al rescate sin nada a cambio, sin exigirle nada al presidente. Yo creo que ahí tiene que dar un giro en su política también, porque bueno, el presidente está tirando por el suelo todo lo que Feijóo le presenta, recientemente hasta una ley también de financiación de la defensa en esta línea que puede servir para ese incremento del presupuesto dentro de una lógica, y no lo ha mirado tampoco. Se ha limitado a llamar el partido que él ha calificado, ¿no?, como una trama de interés oscuro que siempre estorba y que solo hace estar ahí en medio, y ahora le pide el apoyo, pero tendrá que ser a cambio de algo, ¿no? No creo yo que pueda permitirse ya más Feijóo tenderle la mano sin que le haga caso. Yo creo que ahí la teoría política no tiene una solución. ¿Qué haces? Haces lo que tú dices, que sería lo lógico. Oiga, vale, pero al menos, ya que usted no va a ser eterno, por si me toca a mí, pongámonos de acuerdo, a cambio de mi voto a favor, en cómo vamos a financiar ese gasto. Oiga, presénteme, porque esto supone un incremento importante de la deuda, presénteme un plan fiscal, o al menos deme un par de caramelitos fiscales que yo pueda comer a cambio de dar mi apoyo. Pero si hace eso y Sánchez le dice, ve cómo no puedo contar con ustedes, cómo es el papel que España se comprometió, ustedes ponen palos en las ruedas de la defensa europea, serán ustedes culpables, ¿cómo te defiendes de eso? Ese tipo de estratagema lo maneja como nadie, hay que reconocérselo, Pedro Sánchez. Es muy difícil salirse de ahí o no. La pinza de en medio de la cumbre de la OTAN. Pepe, ¿vas a apoyar el acuerdo o no? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a...? ¿no? Que estás intentando... Feijóo tiene la obsesión de quitarse la capa esa de malo, de oposición... oposición dura o cerrada a cualquier tipo de acuerdo, ¿no? Quiere estar, lo que tú decías, ¿no?, tendiendo la mano continuamente al gobierno para aprobar. ¿Cómo vas a decir, ¿no?, en medio del acuerdo de la cumbre de la OTAN, que no vas a apoyar esto con Biden, ¿no?, cuando has dado la guerra por un fracaso de la política internacional de Sánchez con el tema de Argelia o Marruecos y tal? Se te presenta un acuerdo con Estados Unidos, pues claro, tienes que decir que sí, ¿no? Pero es que eso va a venir ahora. Es que yo creo que no sé cuánto vamos a tardar, pero claro, es que Sánchez es que es increíble, ¿no? Porque
es capaz de estar criticando al PP diciendo que está al servicio de las masas oscuras económicas de este país que quieren boicotearle, y ayer no sé si le escuchasteis en la entrevista de La Sexta, es que ya le cogía el deje, es que es por mimetismo de Pablo Iglesias, porque es que hacía ají, o sea, es que hablaba así con el deje madrileño es que claro, es que en España es que no quieren apretar, es que entonces, ya, madre mía, y un señor que por la mañana había estado con Joe Biden, con el otro, diciendo la OTAN, vamos a bombardear a estos, vamos a tal, y por la tarde diciendo, es que claro, yo soy del pueblo, es que quieren venir a por mí, ¿no? O sea, como si estuvieran en el podcast es que es increíble, es capaz de hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Y claro, entonces esto, pues, oye, lo que está claro es que la OTAN le sirve para parar el golpe, para meterse en boxeo, respirar un poco después de la crisis enorme que tenía por las elecciones andaluzas. Yo creo que el curso hay que ver lo del estado del debate, el debate del Estado de la Nación, que es lo que hablábamos antes, que es en lo que le preocupa a Sánchez, que nosotros publicábamos, claro, es que están focalizados en eso, cuando no va a estar Feijóo para responderle, porque no está en el Congreso de los Diputados, pero bueno, eso es lo que va a cerrar, y ya encarando hacia el próximo curso, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo salimos de esto, vamos a ver cómo aprobamos estos acuerdos, cómo enfrentamos, cómo dibujamos a la oposición, y ya está. Y yo creo que todo el mundo está en un tono muy bajo. La política ahora ha bajado de tono, y yo creo que todo el mundo, igual me equivoco, pero está ya pensando en el próximo curso, en coger fuerzas, en no dar voces ni salirse de la foto, y esperar a ver qué pasa en septiembre. Y ahora que se ha hecho amigo de Biden también, ¿no? Que ya ha dejado de correr detrás de como un gorrilla que te quiere cobrar el aparcamiento en la calle, ¿no? Y se ha podido sentar cara a cara y conversar. Yo echo de menos que imite algunas cosas de Biden, ¿no? Por ejemplo, cuando la situación económica empieza a torcerse en Estados Unidos, se reúne con el presidente de la Reserva Federal, con Jerome Powell, para analizar la situación. Ahora, con las tensiones energéticas, convoca una reunión con los 6 grandes CEOs de las petroleras estadounidenses para ver cómo podemos solucionar esto. Y yo lo que veo que este hombre afronta todo en solitario, él y nadie más, no le interesa aquí. Bueno, con el gobernador del Banco de España, fíjate, si lo interesante que sería esa conversación, ¿no? Por los datos que maneja, por su pertenencia al Consejo del Banco Central Europeo, etcétera. Pero es imposible, y lo mismo pasa con las grandes compañías, ¿no? Que ya ha dejado ante cualquier cosa, siempre se presentaba ante el IBEX a presentarlo y a darlo a conocer, y ahora pues se han convertido también en sus enemigos, ¿no? Entre comillas. Y así es muy difícil salir de esta situación. No le interesa nada la opinión del resto de la gente, porque se supone que el resto de la gente tiene una opinión en base a un plan, un proyecto, una idea, y él carece de eso. Él lo único que le interesa es ganar la batalla del día siguiente. La batalla de la OTAN era presentarse como un líder absolutamente atlantista, absolutamente alineado con lo que son las grandes potencias occidentales, sus necesidades, suyas y las nuestras, evidentemente. Al día siguiente, en La Sexta, la batalla era otra. Y ya no le interesaba presentarse así. Le interesaba presentarse de nuevo como el descamisado, el líder que está intentando que en Europa nadie se quede atrás, los desfavorecidos. Aunque eso después no se corresponda con que sus propuestas económicas se queden en el maquillaje, porque no obedecen una estrategia. Y por eso yo creo que es que lo hizo en la pandemia. Italia, Francia, otros países convocaron sus comités de sabios, en el que había desde empresarios que se supone que tenían el pulso, diga, las empresas cómo lo están viviendo, qué pasa, qué escenario tienen, de qué duración. Se hizo con personas del ámbito científico, con personas del ámbito sanitario, con las farmacéuticas. Lo hizo Macron para elaborar qué hacemos durante la pandemia, su plan anticrisis. Lo hizo Draghi en Italia. En España no hubo. Hubo algo que se inventó que era mentira, que luego vimos que no existía en realidad. O sea, que es que hasta en eso miente. No hubo ningunas consultas. Él lo decide, él y sus casi 400 asesores de la Moncloa. No ha habido tampoco ningún plan contra la crisis. Está con el problema de la energía.
supongo que nosotros, yo al menos en su lugar, lo que haría. Oye, en España tenemos empresas energéticas que son auténticas multinacionales. Iberdrola es uno de los líderes mundiales, con presencia importantísima en Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera. Endesa pertenece a una multinacional italiana, Enel, con intereses en América Latina, en toda Europa, potentísima. Oye, Naturgy es una multinacional más pequeñita. ¿Estarían los otros? Oye, vamos a sentarnos. Chico, Repsol, ¿cómo vamos a hacer frente a esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo me podéis ayudar a mí? ¿Qué sacrificio podéis hacer? ¿No? Él se levanta una mañana y como Yolanda Díaz le ha intentado comerle la tostada por la izquierda diciendo que hay que hacer otro impuesto a las eléctricas, él se levanta por la mañana, convoca un consejo de ministros y hace aprobar un impuestazo nuevo a las eléctricas. Caiga quien caiga. Pero porque no hay una línea de trabajo en este sentido. Un impuesto que 3 días antes de Calviño, otra de las, para mí, responsables de esta crisis, porque esta tecnocracia importada de Bruselas, aquí en España o en la Moncloa, dura 4 días. 3 días antes del Consejo de Ministros, Calviño decía que no sabía, que no tenía ni idea de esos planes de un nuevo impuesto a las eléctricas. Pues eso que tu vicepresidenta económica, ese cambio obedece a que esa mañana se ha leído un periódico y han cambiado el rumbo. Y además obedece a la propaganda de anunciar un impuesto que ni siquiera sabes cómo lo vas a hacer. Es que hay que recordar que el sábado, en esa rueda de prensa, Pedro Sánchez anunció un impuesto para el año que viene, pero sin saber si iba a ser un recargo en sociedades, a los beneficios, tal, si iba a ser una nueva figura, si se iba a aprobar por decreto ley o por un proyecto de ley o en los presupuestos, si iba a ser el modelo italiano o el modelo francés, si iba a gravar los impuestos, los beneficios de este año de 2022 o solo ya a partir de 2023. ¿Cómo puede ser que una persona anuncie algo tras un Consejo de Ministros y no tenga nada más que un titular? Porque es que no ha sabido explicar de qué trata ese impuesto. Entonces, pues es lo mismo de siempre. Al final son todos golpes de efectos que desautorizas por el camino a Calviño, pero Calviño pues parece que le da absolutamente igual, porque Calviño es una figura que está al servicio del sanchismo, ha quedado también, pues no sé, prendada de su forma de trabajar. Hemos visto el bochornoso espectáculo con el Instituto Nacional de Estadística, vemos el bochornoso espectáculo, bueno, Indra para dar de comer aparte, pero con diferentes instituciones, los ataques, el acoso y derribo contra el Banco de España, que son las instituciones que están velando por dar a conocer y ser transparentes con las cifras económicas, y es que siguen, vamos, o sea, la estrategia es cargarse estas instituciones. No sé nada de este impuesto y 3 días después se anuncia. En fin, y esto es a base de tweets, porque Yolanda Díaz anunció que quería este impuesto, lo dijo en unos tweets, en la red social Twitter, en fin, esto es un desmadre. Esto es lo que reside detrás, la propaganda, las fotografías, el Prado, las meninas, está fantástico, pero lo que reside detrás es 25 ministros al servicio de un proyecto personalista y que le da absolutamente igual el rumbo económico, que su único objetivo es ver cuándo va a bajar la inflación para poder ganar capital político o poder lanzar cualquier mensaje. Recuerdo que me perdone el autor, que no me acuerdo quién fue, pero un artículo que titulaba Nadia Sánchez, ¿no? Y eso refleja evidentemente lo que estás contando, cómo se ha transformado la vicepresidenta y cómo se ha alineado completamente con esta manera de hacer la política, ¿no? Y es verdad que no hay ningún plan, y en este caso yo creo que hay que alabar lo que está haciendo Feijóo, aunque quede en un segundo plano, porque tenemos la crisis, toma un proyecto contra la crisis serio, que de hecho ya está aplicando algunas de las medidas que yo te he propuesto ahí, que tú las calificaste de cosmética, que no tenía ningún sentido y te reías de ellas. Tienes que subir el presupuesto en defensa, toma un plan para cómo llevarlo a cabo. Y nada, y lo desprecia completamente, y no tiene ningún interés en sentarse y en decir: vamos a abordar esta situación juntos, vamos a analizar lo que propone y vamos a sacar de aquí un plan unido, que es lo que creo que pide la gente ante esta situación y ante una inflación ya que es imparable, y vamos a salir de esta juntos. Pues nada, a golpe de
de lo que se ocurre por la mañana sin tenerlo definido y sin saber ni cuándo se va a poner en marcha ni cómo se va a poner en marcha, pero igual, como no, yo ya lo he hecho y punto, me dedico a otra cosa. Y ni se va a poner en marcha. Se va a poner en marcha, porque hasta ahora todo eso intento ha fallado, al final siempre ha fallado. Pero él siempre quiere quedar como que ya he abordado esto, como abordé el problema de la vivienda, probé que no se ha solucionado nada, pero tiene la sensación de que lo ha hecho, aunque no se cumpla nada. Yo estoy completamente de acuerdo con vosotros. Y ese es la duda es, ¿por qué sigue haciendo esto después del batacazo electoral que se ha llevado en Andalucía, en Castilla y León? ¿Es consciente? Probablemente sí. Probablemente forme de su carácter resiliente que tanto que alaba Tezanos y que tanto se encargó de alabar él primero con esa especie de autobiografía, ¿no? Diciendo, bueno, lo voy a remontar. Y eso incluso para él, ese desafío le produzca todavía mucha más endorfinas. Joder, es que esto más difícil, ya veréis cómo yo lo remonto. Porque los últimos resultados y las últimas encuestas no le tratan bien. Le da igual. ¿Se va a ir a enfrentar sabiendo que va a cuesta abajo? ¿Cree que solamente tiene esta vía de reafirmarse en lo que ha estado haciendo para revertir esa tendencia? No lo sé. Esa es la duda que nos queda. Debe estar muy convencido de eso, ¿no? Debe estar muy pagado de sí mismo para convencer que sin rectificar ni uno solo de sus errores, y sus errores principalmente son estos, esa manera de gobernar absolutamente cesarista, ¿no? Que tú lo has planteado bien, oye, te está planteando la oposición, sabes que te vas a depender de ella para aprobar el nuevo presupuesto, lo que supone en defensa militar o seguramente, porque tus aliados, en teoría, tus aliados naturales no quieren, reúnete con ellos, ¿no? O a lo mejor no se reúne porque eso le pondría a los pies de los caballos de sus aliados. Reúnete y decir, oiga, mire, pues esto, pues sí, pero no, vamos a pactarlo así, yo no voy a dar la idea de que llegamos a un acuerdo, pero te voy a aceptar esto, entre otras cosas, porque como presidente debe de saber, como cualquier cargo público, que tienen fecha de caducidad en algún momento, salvo que aspires a convertir esto en una dictadura. Si no aspiras a eso, que creo que Sánchez no aspira, evidentemente, todos los presidentes tienen un punto de caducidad. Y cuando estamos hablando con algo tan gordo como elevar el presupuesto de defensa hasta el 2% gordo para la estructura del gasto en España, tienes que pactarlo con todos los que puedan venir detrás. Y en principio, pues serán los populares, y cuando gobiernen los populares, los que vengan detrás serán los socialistas, en principio. Intenta pactar con ello aquello que vaya más allá de los 2 años que te quedan, ni siquiera eso, casi 1 año y medio que te queda de legislatura, ¿no? Porque habrá otros gobiernos, no vas a estar siempre, que tendrán que desarrollar ese tipo de políticas, ¿no? No pongas al gobierno que te suceda, o si eres tú mismo, en el brete de decir, oye, es que esto es tierra quemada lo que me encuentro. En fin, ¿qué esperáis del debate sobre el Estado de la Nación? Adelantémonos un poquito. ¿Tenéis alguna previsión, alguna sorpresa, algún conejo en la chistera que pensáis que pueda haber? Yo no tengo ningún conejo en la chistera. Lo que está claro es que, bueno, creo que es una cosa que hemos hablado muchas veces en la plaza, ¿no? Ojalá los gobiernos, ojalá los gobernantes estuvieran pensando más allá de sus perspectivas políticas. Y Pedro Sánchez, yo creo que se conforma con intentar mantener esta situación ese intento de paz social hasta final de legislatura y ver cómo puede capitalizar él políticamente todo esto. Está la inflación desbocada, le basta con señalar que otros países están peor. Está la luz desbocada, le basta con señalar que el precio del megavatio es superior en Francia y tal. Las reacciones, las consecuencias dramáticas, yo honestamente creo que no están todavía, o sea, no están en su cabeza. No está en su cabeza. En su cabeza está, como ha estado siempre, en la permanencia y en la resistencia y en la supervivencia. Y en eso, lo que está ahora centrado Pedro Sánchez es en revitalizarse políticamente en el debate del Estado de la Nación. Entonces, no sé qué pasa con el INE, no sé qué pasa. Lo que me importa a mí es ver cómo gano después de la OTAN, gano terreno en ese debate. ¿Y cómo lo va a hacer? Estos días se está perfilando ya cuál es la estrategia, que es volver a ser el princeso del pueblo,
volver a convertirse en esta figura medio populista que tiene como tintes de Iván Redondo, o sea, está recuperando, digamos, los relatos de Iván Redondo, aunque todo el mundo asegura que no ha vuelto a la Moncloa ni está participando ahí, pero vuelve a hacer un discurso para final de legislatura puramente populista, que es que yo soy el presidente progresista, el presidente del pueblo, y tengo enfrente una serie de poderes económicos que no quieren que desarrolle mi política. Y la punta del iceberg de esos poderes económicos es el Partido Popular. Y Feijóo es el representante de ese Partido Popular y es el mismo que tal. Y ese va a ser su discurso político. Se va a olvidar de Vox, se va a olvidar del miedo a la extrema derecha y de lo que tal, no sé qué, y su discurso va a ser colocar al PP como un partido, la falange de la mafia, a todo aquello que ha venido insistiendo en todas las entrevistas en La Sexta, de que hay fuerzas ocultas del IBEX y tal que van contra él. Pues eso es lo que va a focalizar, y a partir de ahora va a hacer y se va a colocar enfrente de Feijóo, y eso es lo que va a denunciar, y va a aprovechar el debate del Estado-Nación para desmontar a Núñez Feijóo, desmontar todo lo que representa y volver a coger la bandera del defensor de las clases progresistas. Y ese va a ser su relato, creo yo, de final de legislatura. Sí, Alejandro. Sí, estoy convencido que va a llevar esa línea, que se va a centrar en hablar en las medidas que ha adoptado para proteger a los más vulnerables, para proteger a las rentas más bajas, para los esfuerzos que están haciendo para sacarse. Pondrá una serie de logros que están en su imaginación, pero no en lo de la gente, pero sí va a intentar mantener este impulso, este aire que le ha dado la cumbre de la OTAN. Le va a dar ese escudo para aprovechar y extender ese mensaje más populista y de cercanía a la gente que es verdad que no ha conseguido, porque antes lo comentaba Juan, ¿cómo es posible que con estos fracasos no haya habido cambios? Es que han sido 3 derrotas electorales consecutivas en Madrid, en Castilla y León, en Andalucía, además con las encuestas avisándote desde hace mucho tiempo atrás y sin una reacción. Y bueno, sí cambió, hizo la crisis de gobierno cuando ganó Ayuso en Madrid y trajo a la alcaldesa de Puerto Llano y trajo a otro no sé qué, como un afán de acercarnos a la gente, de estar más cercano a la... Y al final eso no se ha cumplido, porque esa cercanía no se ha visto por ninguna parte ni ningún giro en la política. Pero yo espero eso, mucho fuego de artificio, mucho disparar como una gestión impecable que gracias a ello pues la ciudadanía, a pesar de este escenario tan adverso en todo el mundo, no lo pasan peor porque él está ahí y porque ha tomado esas decisiones tan fantásticas y poniendo en el ojo del huracán pues a las tramas mediáticas que ahora dicen que están intentando acabar con él, al Partido Popular y a los poderes oscuros de la economía que lo ven como el enemigo a batir, ¿no? Ese carácter populista se ve, si os habéis fijado, ante la totalidad de la crisis, él se sitúa o pretende situar el debate en un escenario donde no se puede debatir. Cuando él habla de las medidas que ha tomado y la gente le dice, ya, pero no han tenido resultado. Usted subió el salario mínimo, pero con la inflación al 10%, la subida del salario mínimo es una broma. Usted bajó el IVA de la luz del 21 al 10%, pero 4 meses después de que ya hubiera mucha gente que se lo pidiera. Hizo un 20 céntimos cuando el coste del litro de gasolina estaba, me parece que a 1,60, 1,50, es que está a 2 euros y pico. Y entonces Sánchez sabe situarse en un plano en el que ya ese argumentario, esas preguntas carecen de sentido. Dice, hombre, sí, es verdad, qué pena, pero es que si no hubiéramos hecho las medidas que hicimos, todavía sería peor. Oiga, ¿y eso? ¿Quién lo sabe? ¿Y si hubiera hecho otras? Ya no hay ese debate. Yo creo, y sigo insistiendo... Del 15% de la inflación, ¿no? Decía que tendríamos 5 puntos más. Efectivamente, hoy salía el dato de la eurozona, una media de 8,6 puntos o de menor a la tasa española. Estamos diciendo que sin las medidas España estaría en el doble de la inflación que la media europea, y eso que al principio de la crisis España estaba perfectamente pertrechada
¿Os acordáis? No, España está en una posición privilegiada para protegerse de la guerra y de los efectos adversos económicos de la guerra, y estamos sufriendo como los que más. Sí, igual estamos ahí con países bálticos y tal, pero es que tenemos una inflación superior a la media de la Unión Europea. Entonces, esos cálculos, la verdad, habrá que esperar a que cambie el INE para que se ajuste un poco, ¿no? Bernat, Sí. nada, dos palabras, o bueno, las que quieras. Hasta luego. Y si quiere Alejandro también, sobre dos noticias de Cataluña que traéis en Economía Digital y que quisiera que tuviera una pérdida de militantes de Esquerra Republicana de Cataluña, como si estuviera, lo digo porque Bru de Sala, que no nos ha podido acompañar hoy, habla y cree que puede aún haber un cierto resurgimiento del neoautonomismo encabezado por determinado tipo de ex-independentistas, los Turull, etcétera, que estarían intentando recuperar la bandera del neoautonomismo, dado el poco resultado que la fiereza independentista les ha traído. Y entonces, si Esquerra Republicana estaría o no, la verdad es que estos datos son más antiguos, es un artículo de Aleix Ramírez, estaría o no sufriendo este resurgimiento del neoautonomismo que estaría encabezando Junts per Catalunya. El artículo de Aleix Ramírez dice que habría perdido desde que Pere Aragonès es presidente de la Generalitat cerca de un 10% de sus afiliados, lo cual va en principio en el sentido contrario de la historia. Cuando estás en el poder se supone que tienes un efecto de atracción hacia personas que se apuntan al partido ganador y al partido que puede abrir posibilidades de todo tipo, ¿no? Y la otra es la imputación de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, que ya ha sido formalmente imputada y que irá a juicio en los próximos días o semanas. Pues parece que están un poco, no directamente, pero sí que conceptualmente un poco relacionados, ¿no? Para empezar, Esquerra, desde que Aragonès es presidente de la Generalitat, presidente del mayor institución en Cataluña, que es la Generalitat de Cataluña, y Junqueras está pues haciendo cosas chulísimas seguro, pero que tienen poca visibilidad, ocupándose de la relación con Madrid. Al final Junqueras tiene un peso mucho más importante, digamos, en la interlocución con el gobierno de Pedro Sánchez de lo que puede parecer a primera vista, y le pasa lo que un poco lo que hablábamos antes también con la izquierda, ¿no? Es que, claro, Esquerra tiene una figura visible como líder, que es Pere Aragonès, que es absolutamente gris, que no tiene capacidad de movilización de masas, que es una persona centrada en llevar las cuentas de la Generalitat, negociar lo que tenga que negociar con el Estado, que ha rebajado sus intenciones o sus reivindicaciones de independencia. Sus reivindicaciones está centrado simplemente en conseguir los compromisos económicos con Pedro Sánchez, muy poco visibles. Entonces, claro, es que no hay capacidad de movilización. Esquerra tiene, además, por lo que contaba Aleix también en su pieza, hay mucho descontento en el territorio porque se ha centralizado en Barcelona, la nueva dirección no está escuchando, digamos, a lo que dicen las federaciones territoriales, aparecen cada vez voces más críticas. Está claro que Esquerra ha focalizado, digamos, su granero de votos, o intenta que sea el área metropolitana donde conseguir más apoyos, abandonando lo que son todas las zonas rurales de Cataluña, que como bien decíais, está aprovechando ese neoautonomismo, los neoconvergentes para ganar peso ahí, y sobre todo que es se está diluyendo lo que es la reivindicación independentista, la reivindicación política en Cataluña para el proyecto independentista y republicano que es Esquerra, pues es que no existe. Tienen las mismas dificultades para hacer políticas de izquierda que lo tenían antes, ¿no? Entonces, sí, el proyecto político está en descomposición, y Aragonès no lo está haciendo bien tampoco, digamos, tejiendo o manteniendo el partido. Este fin de semana estaban en Suiza una reunión de los consejeros del Consejo Nacional de Esquerra para reunirse con la no me acuerdo cómo se llama la señora que está ahí,
Sí, yo tampoco me acuerdo. No me acuerdo cómo se tal. Junqueras pues está medio caballo entre Madrid y Barcelona, pues con un partido tan diluido, pues es complicado. Es curioso que sea Esquerra el partido que ha pedido a través de Carme Forcadell la dimisión de Laura Borràs. Es también muy curioso que el PSC esta mañana haya pedido proteger la presunción de inocencia de Laura Borràs y no haya pedido su dimisión. El papel de Salvador Illa en Cataluña también es para hacérselo mirar. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, Alejandro, si no damos... No, yo creo que lo ha explicado perfectamente Bernal. Lo único que sería interesante ver ese ejercicio de reducción de militantes, ampliarlo al resto de partidos políticos, porque seguro que nos llevamos una sorpresa también, ¿no? También. De ver que bueno, pues que no está viendo la gente que al final no les va a llevar a esa meta que pretendían o que esperaban y que están a la antípoda de lo que ellos un día pensaron que podían hacer, ¿no? Que mejor lo ha entendido ha sido el Jordi Cuixart, que ha decidido irse a Suiza después de recibir una subvención de $500,000 de euros del Estado, me parece económica, que seguramente tendría derecho, no lo sé. Y Cuixart al menos es de los que ha pasado 2 o 3 años en la cárcel, una cárcel muy atenuada, pero en la cárcel al fin y al cabo. Hay otro tema, hablando de los partidos, y no lo pongo ni siquiera a debate porque tenemos ya que concluir, que escribe en el artículo Aleix Ramírez en Economía Digital y que me llama la atención, en este artículo sobre Esquerra Republicana, la pérdida de militantes. Dice: financiación de Esquerra Republicana por cuotas de los afiliados, €1.000.000 en un año. Por aportación de los cargos públicos que dedican o que de su parte del salario que reciben públicos, sea vía dietas, sueldos o lo que sea, pues una parte lo ingresan en las arcas del partido, creo que decía unos 800.000 euros. Financiación pública por sus posiciones, sus cargos en los ayuntamientos, Generalitat, Parlamento, etcétera, 7,2 millones de euros. Bueno, yo no sé compararlo con otro sitio, pero evidentemente es un partido subvencionado. Si el Estado dejara de subvencionar, los partidos desaparecerían. Es un debate antiguo. Hay gente que le parece bien que sea el Estado el que subvencione la labor necesaria de los partidos políticos. Sí, pero no lo sé, si debería haber un mayor control o algún tipo de vigilancia sobre esto, porque cualquiera que se presenta y obtiene un mínimo resultado ya empieza más allá de la necesidad que tenga el pueblo o la gente de ellos, ¿no? En fin, es un debate largo que nos llevaría a otro sitio. Gracias, Bernat García, y gracias, Alejandro Ramírez, por vuestra presencia en este episodio de La Plaza de esta semana. Si usted nos está siguiendo por audio, le pido que se espere un momentito y le daremos nuestro detalle de cada semana. Amigos de YouTube, amigos que nos siguen por vídeo, gracias y hasta pronto. Nosotros seguimos, como cada semana, aquí en La Plaza.